Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre la intervención de Francisco en asuntos políticos de migración aquí en Estados Unidos y las decisiones, lo que está realizando el presidente Donald Trump en torno a este tema. Vamos a analizar todo este aspecto un poco muy delicado, sea lo que sea. Pero, ¿por qué Francisco ataca la política migratoria del presidente? Esto es crucial. Vamos a analizar. Gracias a quienes se han sumado al canal, a que han emitido una opinión y también a quienes le han dado like y a otros que simplemente han visto el video. Gracias por hacerlo y por compartirlo. Los invito a quienes no lo hagan, pues se siga sumando al canal, se suscriba, active su campana y de esta manera recibe la notificación que hemos subido videos. Gracias de antemano. Vamos a nuestra tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Iniciamos. Recientemente, Francisco ha dado o emitido una carta, que hay un video anterior, a los obispos norteamericanos en torno a esto de las políticas de inmigración que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero creo que muchos, papas anteriores no habían metido mucha mano en torno a no acusar, sino, bueno, no acusar, sino hablar directamente. Habló en su momento Juan Pablo II de la dignidad humana, de respetar la vida, etcétera, etcétera, cuando estaba el comunismo en América Latina en su auge. Y hablamos en general. Pero ahora, Francisco ataca directamente la política migratoria de el presidente Trump. Entonces, para entender el por qué, pues vamos un poquito como analizar, ¿no? Porque dice uno, bueno, a ver, ¿cómo está aquí la cosa? ¿Por qué está metiendo mano Francisco en asuntos de Estados Unidos, de un país? Dice Francisco justifica su ataque a la política de inmigración de Estados Unidos diciendo que todo el mundo tiene una dignidad infinita. Sí, este es así siempre, eso no está en cuestión, ¿sí? Esto de dignidad infinita no está en cuestión, no es punto de polémica. Pero incluso dice, si cada individuo tiene dignidad infinita, ninguna nación tiene recursos infinitos. Repito, ninguna nación tiene recursos infinitos o espacio infinito. Lo que se concede a los inmigrantes no se otorga al pueblo de la nación. Suena bonito, rimbombante, pero hay una ambigüedad con un mensaje, vamos a ser subliminal aquí. Francisco está condenando a Trump y el vicepresidente Vance por tratar de equilibrar las cuentas y arreglar problemas sociales como estos en la propia nación. Esto, o está diciendo que no deberían hacerlo y que en su lugar, o sea, lo que está diciendo Francisco, no deben hacerlo y que en lugar deberían, por lo que debe a la gente su propia nación, a personas de las otras naciones. Es decir, dar lo que debe, dar a su propia nación a de otras naciones. El Código de Derecho Canónico dice lo contrario. Pero preguntémonos, ¿por qué Francisco se está metiendo en camisas de 11 varas, donde no le corresponde hasta cierto punto? Porque esto es un asunto de país. El derecho canónico habla también de los derechos que tiene una nación de defender sus fronteras. Así que, ¿por qué tan desesperado está Francisco y dando cartas a los obispos norteamericanos
Mm, la respuesta un poco larga, por decirlo así, ¿no? Eh, recordemos que Francisco es de la teología de la liberación. ¿Qué es de la teología de la liberación? Significa que es comunista, que es... Así que durante más de 100 años, muchos escritores católicos nos han estado hablando sobre el Ordos Amoris y la homogenización de la humanidad son objetivos claves de esta internacionalización y llegar a calificarlo como una doctrina hasta cierto punto impía. El derecho canónico habla de una inmigración controlada, pero la inmigración incontrolada es uno de los ideales más preciados de la ideología actual, que por la cual Francisco se va. Permite inundar el mercado con mano de obra barata, haciendo bajar los salarios a niveles aún más injustos y destruyendo el carácter individual de las naciones. A ver, vamos al terreno, porque una cosa desde el escritorio y desde los muros del Vaticano, porque el Vaticano no ha recibido tampoco inmigrantes en su nación. O sea, el Vaticano en su territorio es una nueva nación, es una nueva, sino es un país y no recibe a nadie. Al contrario, pone pólizas y restricciones, pero sí acusa a los demás. Entonces, donde hay una inmigración incontrolada, vuelvo a repetir, permite inundar el mercado con mano de obra barata, haciendo bajar los salarios a niveles aún más injustos. Y esto está sucediendo actualmente. Los que tienen poco de haber llegado, y recordemos las caravanas que hace tiempo o algunos años se hablaba de todo esto, que venían de Sudamérica y pasando por Centroamérica y México. Se ha abaratado el mercado de salarios, porque si a una persona le están pagando, vamos a poner un ejemplo, $15 la hora por el trabajo que hace. Pero llega uno nuevo, no sabe mucho, y dice, no, pues a mí deme trabajo, yo le trabajo por $12 u $11. El patrón va a preferir de 15 dependiendo si es muy buen trabajador o excelente trabajador y tiene muchos años. Pero lo más probable es que esté viendo el factor económico. Es decir, a ver, aquí me voy a ahorrar $4. Si vamos a ponerlo en $11, aquí me voy a ahorrar $4 la hora con este cuate. Le voy a tener que invertir, a educarlo, a entrenarlo para este tipo de trabajo. Pero bueno, pero me voy a ahorrar más. ¿Qué hace con bueno, ¿sabes qué? Ya no hay trabajo. Inventa ahí por ahí algo y ya no hay trabajo. Entonces contratan a otros. Inclusive usan agencias que son legales o negocios, agencias de buscador de trabajos. Es decir, si al de $15 le estoy dando todos los beneficios de retiro, de médico y todo eso, si yo contrato a una agencia de trabajo, contrato a la agencia. La agencia está responsable de mandarme los trabajadores que yo requiero y no les pago los beneficios porque no son mis empleados directos, son indirectos. Entonces, le va a pagar quizás los mismos $12, $13 porque la agencia va a cobrar su porcentaje por hora por cada empleado. Pero se está ahorrando más, está ahorrando los beneficios, está ahorrando lo médico, todas otras cosas. Entonces, esto es abaratar el salario que puede llegar a un nivel más justo que no se puede vivir con un solo trabajo. Hay que tener a veces hasta dos y hasta un tercer part-time por ahí, un medio tiempo. Entonces, Francisco no oculta su adhesión a esto.
Desestima puntos de la ley natural y de la doctrina social católica como preocuparse por la persona, la comunidad o la identidad nacional, lo cual, por supuesto, condena. Pero negar la doctrina social de la iglesia y trabajar para mezclar a la gente del mundo con una gran mezcla convierte todo el mundo en unidades económicas atomizadas. Y el propósito es que de todos podamos ser mejor explotados por las grandes empresas y más por controlados por lo que ahora se llama el estado profundo, que oda a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y el plan de salvación. Esto es la agenda de Francisco, o es parte de su agenda de Francisco o de su lineamiento. Y esto está ocurriendo ahora, repito, con lo de los salarios. Muchos de nuestros paisanos que tienen años, quizás décadas, quizás se han hecho viejos, ya han tenido familia, ya son quizás hasta abuelos, y no les han dado la oportunidad de arreglar la estadía migratoria en este país. No se les ha dado la oportunidad. Y llevan décadas pagando impuestos, pagando sus aseguranzas, pagando todo. No solamente los impuestos anuales que todo el mundo tenemos que reportar, sino también los impuestos a los productos que compramos. Hasta un refresco, una bebida refrescante, pagamos impuestos. En cambio, llega uno nuevo y se le da todo y todavía abarata el mercado. Eso no es parte de la doctrina social de la iglesia. Entonces, si Francisco está hablando de dignidad, pues que la dignidad humana es infinita, pues sí, la dignidad infinita es infinita. Pero vamos al terreno de los hechos, vamos a aterrizar donde estamos. Así que la postura radical y anticatólica de Francisco sobre la migración se vio en agosto pasado, cuando recordemos que calificó de pecado mortal, y él dijo que es un pecado mortal que lleva al infierno rechazar a los inmigrantes. Cuando el Código de Derecho Canónico dice, sí, la nación tiene el derecho, tiene leyes que pone y que tiene su derecho a proteger sus fronteras. No se puede abrir la puerta así nomás. Eso, por lo tanto, ¿cómo lo quisiera decir? En su cíclica del 2020, Fratelli Tutti, Francisco dice, los límites y fronteras de cada estado no pueden ser un obstáculo. Cuando el Código de Derecho Canónico dice lo contrario, que el estado, o los gobiernos, o los países, tienen la autoridad de proteger sus fronteras. Y esto no es nada nuevo. Ha sido por siglos y siglos. Yo creo que desde que empezó a crecer la humanidad como pueblos, desde Adán y Eva. Así que en el 2019, Gaudete et Exultate, Francisco equiparó la inmigración con el aborto como asuntos de máxima prioridad a la hora de votar. O sea, totalmente, un tema no tiene nada que ver con el otro tema. Junto con estas declaraciones, Francisco, el mismo día que publica sus ataques con la carta a la política migratoria de Trump, pone al polémico obispo al frente de la diócesis de Detroit, el obispo Weisenberger, que en el 2018 dio su sugerencia de que los agentes fronterizos que participan en la prevención de la inmigración ilegal y sus males asociados de tráfico de niños podrían recibir penas canónicas
usualmente utilizadas en casos de cuestión de vida que podrían excluir hasta la excomunión, o sea, hasta el extremo. Así que, ah, pero tenemos a otro asunto. Francisco tiene muchos problemas en la iglesia y no los ha resuelto. Como es ambiguo y la ambigüedad nos lleva hasta cierto punto a la mentira, o al engaño, pues él ha pasado a quienes no piensan como él, con su agenda, pues a eliminarlos, aún de la administración de la diócesis, como fue al obispo ex obispo de Taylor, Texas, el obispo Joseph Strickland. Así que el obispo explica más claramente que Francisco. Dice, lo que aplica especialmente al problema de migración ilegal al que se enfrenta ahora Estados Unidos es que durante muchos años nuestro gobierno ha ignorado la ley y prácticamente ha tendido una alfombra roja a los inmigrantes para que entren ilegalmente, proporcionándoles teléfonos, comida, ropa y vivienda, atención sanitaria y educación gratis, más de lo que han recibido nuestros propios ciudadanos sin hogar, o sea, los homeless, y veteranos con problemas. Además, dice Strickland, algunos de estos que han entrado de forma ilegal ocupan puestos de trabajo que nuestros propios ciudadanos necesitan para sobrevivir. Y aún yo, yo puedo agregar que esos nuevos migrantes usurpan los trabajos de aún personas que no se les ha dado, no se les ha dado la oportunidad y la posibilidad de regularizar su estadía en este país por lo que sea, por décadas. Y llegan unos nuevos y tienen todos los derechos y todo lo que ya el obispo Strickland dice, ropa, comida, vivienda, atención sanitaria, educación gratis. Así que esta situación sí es compleja, pero fue ¿cómo decir? Una bola que fue creciendo poco a poco hasta que se ha sido hasta cierto punto incontrolable. Eh, el obispo Strickland también pide cautela y misericordia y dice textualmente, aunque apreciamos a esta administración por intentar corregir los errores que se han producido anteriormente, devolviéndonos la ley y el orden, también debemos tener en cuenta que en muchos casos estamos afectando a personas a las que se han mentido y se les ha dicho que aquí, en este país, serían bien recibidos y encontrarían refugio. Por tanto, debemos tener cuidado de no condenarlos simplemente porque creyeron las mentiras de nuestros propios gobiernos. En esto tiene razón el obispo Strickland. Los expresidentes, y cuéntele de Biden para atrás, todos hablaban de migración con una esperanza de que podría arreglarse, hacían un movimiento para dar ilusión que iban a regularizar su estadía en el país y al final de cuentas no se daba nada, se acababa la administración, o sea, los 4 años de gobierno de ese presidente y pues quedó nuevamente todo en el aire y en el polvo. Mm, Entonces, el obispo Strickland hace una pregunta interesante. Dice, ¿es justo y humano devolver a casa incluso a aquellos que han entrado debido a la persecución o a las situaciones desesperadas de su país y que han encontrado trabajo, pagan sus impuestos y contribuyen a nuestro país? Es una situación compleja, es una situación pues nada fácil eh, para solucionar, pero lo están solucionando con el tiempo. Sabemos, y muchos medios de comunicación hacen alarde, por ejemplo, las deportaciones masivas. Acá apenas tomó, vamos a decir, el presidente Biden posesión como presidente
Y ya al día siguiente empiezan las deportaciones masivas. Son casos que hay que tener en cuenta, son casos que ya se estaban procesando anteriormente. Muchos de ellos se les permitió quedarse por un cierto periodo de tiempo, lo que se llama deportación voluntaria. No se habían ido, quizás se habían quedado más del tiempo. Otros a tiempo se salieron. Y muchos de ellos, pues, fueron arrestados en sus domicilios, detenidos, pero el gobierno anterior de Biden no hizo lo que tenía que hacer, enviarlos a sus países. Dejó, por así, la papa caliente para el nuevo presidente para que se mirara mal. Y él, a gusto, se va a descansar a su casa. En fin, a todos de una manera u otra nos afecta. Como hispanos en este país, todos tenemos, de una manera u otra, familiares, amigos, conocidos, que viven desde hace décadas no regularizando su estatus migratorio, no regularizado su estatus migratorio en este país. Considero que a estas personas que han pagado sus impuestos, que han vivido, quizás hasta tienen casa y pagan sus casas, etcétera, quizás tengan hasta negocios, se les dé una oportunidad. Esos son a los primeros que se les debe dar una oportunidad de regularizar su estatus migratorio en este país, porque han cumplido, si bien entraron de una forma incómoda, pero han cumplido con la ley. Pagar impuestos, no meterse en problemas, no tener delitos, en fin, un montón de cosas. Y todavía contribuimos y contribuyen miles de nuestros hispanos a la economía de este país, no solamente con su trabajo, sino también con creando fuentes de trabajo, siendo ellos patrones, siendo ellos los dueños de un negocio. Creo que a ellos son los primeros que deberían de regularizarlos, porque tienen décadas. Muchos ya se han hecho viejos. Muchos de ellos ya son quizás hasta abuelos y están en el limbo. Ni pena ni gloria. En fin, usted, hermano católico, ¿qué piensa de todo esto? Es un tema complejo, es un tema difícil, pero tenemos que hablarlo como cristianos. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos también, los que están aquí en el país desde hace décadas y que no se les ha dado una oportunidad para regularizar su estadía. Y han cumplido con la ley y han cumplido con todo. Han cumplido con no meterse en problemas también. ¿Usted qué piensa, hermano católico? Leo sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.